Principios y circunstancias de las operaciones integradas. Ahora ya vamos a descender al terreno y vamos a ver un poco, pues de una forma más expositiva, de qué se compone realmente una operación de estas, los diferentes componentes, el mundillo de Naciones Unidas y demás. En primer lugar, nos encontramos con lo clásico, el componente militar. Este componente militar, en función de las necesidades, también ha ido evolucionando. Tradicionalmente se componía de un cuartel general y podía tener un componente terrestre, naval y aéreo. Obviamente en mitad de Sudán el naval no hacía mucha falta, pero bien. Estos son los tres componentes clásicos de una operación militar. Pero además la complejidad y la multidimensionalidad de las operaciones hoy día nos ha llevado a generar unos componentes nuevos para funciones especializadas y que funcionan aparte, no tienen que ver con estos componentes, que sería un componente, vamos a llamarle gendarmería. En el caso nuestro despliega la Guardia Civil en esa función, cuya función es básicamente lo que se conoce aquí en territorio nacional como antidisturbios. Entonces, suelen tener varias de las operaciones, especialmente la OTAN, una unidad que llaman el MSU, un batallón, que es una unidad de antidisturbios, fundamentalmente compuesta por los países que tienen las fuerzas, llamémosle, gendármicas. La Gendarmería francesa, Carabinieri italiano, la Maréchaussée holandesa, Guardia Nacional Republicana portuguesa y nuestra Guardia Civil, y alguna más. Un componente de operaciones especiales, de boinas verdes, que funciona prácticamente aparte, normalmente dependen directamente del jefe y ejecutan con bastante independencia. Puede haber un componente de observadores. Muchas de las fotos que han visto ahí es personal desarmado, lo que nos llaman boinas azules, y cuya función es realizar observaciones, verificaciones, control, pero van desarmados. Se daba el caso de que en los peores tiempos de la operación de Bosnia, cuando los cascos azules estaban en lo más caliente del conflicto, había también observadores militares que iban desarmados, y porque su función lo requiere. Y además, más modernamente, nos podemos encontrar todavía otros elementos nuevos, como sería un elemento de operaciones de información, que se encarga de operaciones psicológicas, información de teatro, contacto con la población civil, pueden explotar una radio, periódicos, meter cuñas, todo lo que es la campaña de información sobre la población. Un elemento de asesores, que especialmente ya en las fases de construcción de la paz, cuando ya se está desarrollando el nuevo país que sale del conflicto, se colocan asesores al lado de las autoridades del nuevo sistema, pues para ayudarles a que aquello despegue y funcione. Ahora los americanos tienen en Afganistán un elemento ahí que llaman las Afghan Hands. Las manos afganas son militares a los cuales les han dado una formación incluso en lengua, les han tenido un año aprendiendo dari o pastún, y les tienen colocados con el ministro de Defensa, con el ministro de Transportes, con el ministro de Hacienda, asesorando. Y finalmente eso que está tan discutido y controvertido, que es el componente de seguridad privada. Elementos civiles contratados en funciones más o menos militares. A veces pueden ser muy militares, esto que vulgarmente se conoce como mercenarios, que pueden ser desde simplemente seguridad en la puerta de las bases. Los americanos, para ahorrarse soldados en Kosovo, pasaron de tener soldados en la puerta de Camp Bondsteel a tener vigilantes de seguridad, eso sí, con arma larga, no con revólver como los que hay aquí en el Corte Inglés, sino equipamiento prácticamente militar.
en Afganistán el tema de erradicación de drogas no lo realizan las tropas, ni los policías, lo realiza un componente privado contratado para hacer erradicación. Esto sería lo que podríamos encontrar en una operación militar, ninguna tiene tanto. También nos encontramos con el componente policial, que la misma historia, tendríamos en un primer momento el cuartel general y luego unos componentes que según las misiones policiales van entrando, pero tradicionalmente el mundo de la operación de apoyo a la paz, empezamos los militares, la policía ha ido entrando poco a poco y cada vez más, y según el mandato y las capacidades que tengan y la situación del país, pues pueden tener. Lo tradicional ha sido monitores de policía para lo que era monitorizar a policías que se civilizaban o que se democratizaban, pero si hay que construir un país de nuevo, por ejemplo, puede haber un elemento de aduanas para asesorar en un primer momento para hacerse cargo de las aduanas, y cuando ya se crea la nueva policía local, como era la de Kosovo, para asesorarles. La policía de investigación y la policía de intervención y la policía ejecutiva no suelen ser frecuentes. La de intervención lo vamos a traducir, antidisturbios. Lo mismo que habíamos dicho antes en el componente gendarmería, en Kosovo la misión de ANMIC, de Naciones Unidas, tenía el SPU, donde por cierto hubo una compañía de la Guardia Civil, que era sus antidisturbios de ONU, y la misión de la OTAN, KFOR, tenía el MSU, que eran los antidisturbios de la OTAN. Hacían lo mismo realmente. Policía de investigación, pues como su propio nombre indica. Y policía ejecutiva quiere decir, y esto no es frecuente, tiene que implicar que el país no funciona, que le damos capacidad de agentes de la autoridad a esos policías. Y eso, en la mayor parte de los teatros, no ocurre. Porque sigue habiendo, cuando estábamos en Sudán, la policía sudanesa existía y funcionaba. Luego, la labor de agente de la autoridad la realizaba la policía del país. Sin embargo, en Kosovo, que cuando se entró no había estructuras de Estado ni de nada, ANMIC asumió funciones de policía ejecutiva, de policía de investigación, de aduanas y de intervención. Todo lo que serían las funciones normales de un cuerpo de seguridad. Según han ido traspasando a la fuerza local que se ha ido creando, pues han ido quitándose las funciones que son, llamémosle, comprometidas desde un punto de vista jurídico, como es la ejecutiva o la de investigación. Estos tres elementos, que son parecidos, pero desempeñan funciones diferentes, monitores, instructores y asesores, decíamos que los monitores tienen la función de monitorizar tareas o problemas relacionados al mundo policial. Normalmente se les coloca con elementos de una nueva policía, con elementos de calle, de patrulla. Sin embargo, los asesores serían parecidos, pero asesorando autoridades, a jefes regionales, a generales, a comisarios, para la construcción del nuevo elemento. Y los instructores normalmente se colocan en una academia. Cuando se crea una academia de policía, se despliegan unos instructores. Y tiene importancia diferenciarlos porque muchas veces no son ni siquiera de la misma organización. En Kosovo, los instructores de policía los desplegó la OSCE. Iban con bandera OSCE. Sin embargo, los demás iban con bandera ONU. O sea, las organizaciones se habían repartido los cometidos. En Afganistán, Unión Europea, la misión EUPOL, está realizando funciones de asesor y de instructor, y sin embargo los americanos están realizando funciones de monitor y en otras academias de instructor. Y luego el elemento de intervención especial, que no es frecuente de que exista, pero en algún caso cuando ha habido, por ejemplo en Kosovo lo había, era necesario, es lo que llamaríamos en la calle hoy día un GEO, o un SWAT en película americana. Es un elemento de comando contraterrorista para necesidades muy especiales. ANMIC Police en Kosovo tenía elemento de intervención especial
pero tiene que ser un teatro en el cual haya habido que absorber tanto que haya habido que desplegar todo eso. Y luego, como elementos un tanto espurios, pero que hoy día no nos vamos a encontrar, pues igual que en el caso de los militares, el elemento de seguridad privada, realizando determinadas funciones más o menos policiales, pueden ser desde seguridad en los recintos hasta funciones de análisis de inteligencia y demás, y el elemento, particularmente en el caso de Afganistán, de erradicación de drogas, que entraría dentro del ámbito policial y está contratado concretamente a civiles. Componente humanitario, pues esto es todavía más complicado. Aquí tenemos normalmente el representante especial del secretario general como jefe de misión en un teatro, que suele desplegar una oficina de OCHA. OCHA es la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. OCHA es una agencia de ONU que despliega estas oficinas sobre el terreno, que intentan poner orden en el caos humanitario. Lo intentan. No lo consiguen siempre, porque ahora veremos que el mundo humanitario es muy variado, muy heterogéneo, pero bien, se intenta que a través de la oficina de OCHA sea el punto focal del mundo humanitario. Dentro de ello, Naciones Unidas tiene 3 agencias que intentan desarrollar también funciones focales especializadas para el mundillo humanitario. El Centro Logístico Conjunto, que básicamente aporta logística para las agencias ONU, el Departamento de Seguridad UNDSS de Naciones Unidas, que es lo que en una empresa aquí en nuestro territorio sería el director de seguridad o el departamento de seguridad para todo el conjunto de la empresa. El UNDSS intenta dar esa asistencia de seguridad sobre el terreno, por un lado a las agencias de ONU y por otro lado al resto de la comunidad humanitaria. Son ellos los que hacen las advertencias de seguridad, analizan las zonas, si son seguras o no, evalúan, enlazan con los militares si los hay para intercambiar información de seguridad. Y luego una agencia de ONU, que es el Servicio Cartográfico, que suele desplegar una oficina de información sobre el terreno, a la cual puede acudir cualquiera para obtener desde datos del terreno hasta una cosa tan básica pero necesaria como son mapas. En Darfur teníamos mapas rusos, hubo que improvisar mapas con Google Earth, faltaba cartografía y claro, era una cosa elemental. Para coger el coche e ir a una aldea tienes que saber dónde está. Pues el HIC o el UNCS suelen montar una oficina de información cartográfica en la cual reparten, al que la quiera muchas veces bajo previo pago, pero bueno, no es problema, cartografía en papel, cartografía en digital, en CD, cartografía especializada. Por ejemplo, una cartografía muy importante que reparten es el mapa de campos de minas. Bastante interesante cuando uno se mueve por un territorio de estos. Y por debajo de estas agencias, llamémosle focales, pues tendríamos ya el abanico de agencias de ONU, las que casi todos conocemos, que luego las vamos a ver más delimitadas, agencias regionales, la más conocida es ECO, la de la Unión Europea, agencias nacionales, la española, la alemana, la americana, la británica, y otra amalgama de ONGs, entre las que tendríamos las especializadas, por ejemplo las de medicina especializadas, Médicos Sin Fronteras, Arquitectos Sin Fronteras, son ONGs que se dedican a un cometido. ONGs generalistas, como puede ser World Vision, que va a cualquier palo. ONGs de implementación, y estas entran dentro de uno de los engaños del mundo internacional, que es que estos señores de UNICEF normalmente no se manchan las manos, sino que van con corbata y pagan. Y a una ONG nacional o internacional la utilizan como ONG de implementación. Es decir, la empresa de logística mayor del mundo es WFP, el Programa Mundial de Alimentos. Pero WFP no reparte ni un solo saco.
Esos sacos que vieron antes en la transparencia los estaba repartiendo World Vision. WFP los mete, la flota de aviones de ONU pertenece a ellos, los mete en teatro, tiene almacenes, pero luego los distribuye en ONGs, que son las que se encargan de implementar la acción, y parte de ellas son nacionales. Como ejemplo, en un teatro concreto, pues vamos a ver en Afganistán. En Afganistán tenemos primero los elementos de ONU. UNAMA es la misión cabecera, dentro de la cual hay una oficina de OCHA, y aquí tenemos pues las diferentes agencias, UNDP, UNDSS, UNOPS, UNICEF, UNODC. Todo esto serían agencias de ONU, bajo el paraguas del alto representante, que es el que se encarga de controlar el mundillo ONU. En un segundo escalón tendríamos aquí variadas ONGs, entre las que podemos mencionar el Comité Internacional de la Cruz Roja, y luego las agencias gubernamentales, que son el elemento en el que los gobiernos ejercen su política de cooperación. Y esto es política. Así como las ONGs, en teoría, trabajan por un principio de imparcialidad, las agencias gubernamentales no son imparciales. O sea, los americanos ponen el dinero donde les interesa, y los españoles también. Entonces, no nos vamos a hacer un proyecto en Tanzania donde a lo mejor no se nos ha perdido nada, y en cambio sí hay muchos en Hispanoamérica. O sea, esto responde, nos guste o no, a prioridades políticas, porque lo paga el gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores dice dónde va a incidirse. Y esto, a la hora de poner orden, pues Naciones Unidas se vio obligado a delimitar, y delimitó con el concepto del clúster de Naciones Unidas. Unos sectores entre los que podemos enunciar seguridad, cartografía, agricultura, coordinación, gestión de campos, educación, telecomunicaciones, salud, logística, agua, a los cuales les ha asignado un cluster lead, una agencia que se va a encargar de dirigir ese cometido, y en algunos casos casi de ejecutarlo en prioridad. Habíamos hablado antes de que la seguridad la llevaba el UNDSS, la cartografía, el Cartographic Service. Por ejemplo, la rehabilitación temprana en una zona la lleva el UNDP, el Development Program. Aquello que hablamos cuando hablábamos del problema técnico de poder comunicarnos, pues normalmente OCHA, con la ayuda de UNICEF y WFP, se encargan de montar repetidores de telecomunicaciones de emergencia y repartir radios, asignar canales, para que en un momento dado, entre una organización y otra, se pueda simplemente pedir auxilio. Los problemas de salud es la Organización Mundial de la Salud, WHO, quien se encarga de controlarlos y dirigirlos. La logística, el Programa Mundial de Alimentos, la WFP, nutrición, UNICEF, protección de refugiados, ACNUR, de agua, UNICEF, pero UNICEF, como ya he dicho, no hace los depósitos, planifica el agua, pone el dinero y luego coge una ONG de implementación. Pero este es el esquema del clúster de ONU. ¿Y cómo se relaciona eso a nivel de ejecución? Pues un representante especial del secretario general es básicamente el que manda en un teatro. Por un lado, como autoridad oficial, controla a los componentes oficiales, al componente militar, componente de policía civil, componente diplomático, componente de derechos humanos. Esos son de dependencia directa del SRSG. Es el que manda en esos componentes. Y, por otro lado, Naciones Unidas ha establecido en una serie de normativas que un segundo del SRSG se establece como coordinador humanitario. Y es el que va a controlar a todo este mundillo, coordinar dentro de algunas agencias, tienen una dependencia más directa de él, otras dentro del mundo de los clústeres entran solo a coordinarse, pero este coordinador humanitario
pues intenta el tener un cierto control con estas, incluyendo porque, por ejemplo, ACNUR no depende del SRSG, sino depende del Alto Comisionado para los Refugiados a nivel estratégico, pero a nivel sobre el terreno se le cuelga. Como herramienta para realizar esta coordinación, normalmente abre una oficina de OCHA, que es donde se realiza físicamente esa coordinación. Ejemplos de misiones. Pues esto es cómo la ONU, según los teatros, la conflictividad y a veces simplemente la historia, ha desplegado, teniendo en cuenta que ONU tiene dos grandes oficinas encargadas de las operaciones de paz. El Departamento de Operaciones de Paz, el DPKO, y el Departamento de Asuntos Políticos, el DPA. El DPKO despliega fundamentalmente misiones militares o policiales y el DPA despliega fundamentalmente lo que llaman el Country Team, que es misiones civiles de tipo humanitario. Tienen unas oficinas políticas y aquí pues ya hay diversos niveles de integración con doble, triple gorra, con misiones más o menos integradas, dirigidas por uno, dirigidas por otro. La realidad es que toda la filosofía y la doctrina que habíamos dado en la primera parte de la conferencia, cuando se llega al mundo real, pues cae en esto, que según las circunstancias la misión se configura de una u otra manera. Esto lo dejo como dato, es complicado y es simplemente para que se vea pues la diferencia, misiones tradicionales, multidimensionales, dependiendo de un organismo o de otro, y el que el SRSG tenga un cometido o el otro. Nos bajamos ahora ya al nivel local. Habíamos hablado antes de una aplicación práctica de la integración a nivel táctico, a nivel local, que eran las PRTs en Afganistán. El concepto de PRT nace de que yo en un país tengo que, por un lado, garantizar la seguridad y moverme hacia una situación pacificada, pero por otro lado tengo además que generar las condiciones para que el país quiera estar en paz, viva mejor. Luego, lo que hago es desplegar un elemento de reconstrucción con civiles y un elemento de seguridad con militares. Esta foto es de la antigua PRT española de Calainao y aquí se pretendía aplicar la sinergia en que en un momento dado los militares hicieran lo que están capacitados que hacer y sin embargo el elemento civil fuera a hacer lo suyo. Bajo la batuta de AECI, reconstrucción es un cometido civil. Ahora veremos también el problema que tiene a veces, pero... Y la realidad es que si estos de la ametralladora no salen, este tajo no se ejecuta. Luego, yo he llegado a esta necesidad porque no puedo ir como podría ir una ONG a Marruecos a hacer un proyecto de una escuela donde no necesita ningún tipo de asistencia militar. Aquí, para poder hacer la escuela, hay que llevar escolta. Y a la inversa, los militares solos no tienen la capacidad ni los medios, ni deben dedicarse a hacer esto. Luego, esto es una aplicación de integración a nivel local, con un pequeño problema que volvíamos a las corrupciones anteriores, de la unidad de mando virtual. ¿Quién manda aquí? Porque al que mandaba la parte civil en el Ministerio de Asuntos Exteriores le dejaron muy claro que él no estaba a las órdenes del coronel de la PRT. Pero como él me decía, dice, si a mí no me dan una escolta, yo no hago mi trabajo. Luego, aunque a exteriores le chirríe poner a sus civiles a las órdenes de militares, o a defensa poner a los militares a las órdenes de un civil, pero o esto se acuerda o no funciona. Normalmente suele funcionar. Es un nivel muy local. Y esto se basa en unos pilares que para conseguir la estabilidad se ha delineado que habría un pilar de seguridad, un pilar de desarrollo y un pilar de gobierno. El pilar de seguridad, como ya hemos dicho, componente militar, unidades.
Pilar de desarrollo, componente civil, AECI. Pilar de gobierno, pues se reparte un poco entre el componente militar y el civil, comandante de la PRT y el asesor político. Este es un pilar mucho más diplomático a nivel local, en el cual los dos elementos tienen que participar para proveerlo. Disfunción que se puede llegar a dar el caso de esto. Pues aquí, esta es una estadística antigua, pero para lo que me interesa es muy buena, del año 2006. Las PRTs, vemos aquí fondos militares, en azul. En negro, fondos civiles, y en verdecillo, los fondos civiles de los americanos. Entonces vamos a ver PRT de Farah. Humanitario se traduce en una palabra, dinero. Si yo quiero hacer un proyecto, yo tengo que poner fondos. Si hay que hacer un puente, hay que pagar lo que cuesta realizar el puente. Construir una escuela, un hospital, una cárcel, eso implica dinero. Luego está claro que hay acción humanitaria donde hay fondos. PRT americana, un poquito de dinero militar y mucho dinero civil. La de Gore no es, porque los licornos les pagaban los americanos, no es buen ejemplo. PRT española, descontando esto que era un dinero que habían metido los americanos en nuestra provincia, vemos que el fondo militar es muy pequeño y el fondo civil muy grande. ¿Por qué existe el fondo militar? Cuando hemos dicho que esto era una tarea civil. Los militares ejecutan dos tipos de proyectos humanitarios. Los proyectos de impacto rápido, los Quick Impact Projects, normalmente son proyectos muy rápidos y baratos. Y esos proyectos se pueden hacer por dos razones. O porque la situación de inseguridad no permite entrar a los civiles, o porque a nosotros militares nos interesa, dentro de nuestra campaña de información, demostrarle a la población del país que no estamos allí para matarles, sino para ayudarles. Pues una manera práctica de demostrarlos es, aunque no sea nuestro cometido fundamental, realizar unas ciertas ayudas de cooperación humanitaria como ejemplo palpable de que los militares en ese territorio son una fuerza de paz, no de guerra. Pues por eso los militares de todos los países mantienen unos ciertos fondos para proyectos en zonas donde los civiles no pueden entrar o para donde interesa hacer algo de imagen. ¿Qué disfunción encontramos aquí? Pues que vemos que la PRT italiana de Herat, el dinero militar era mucho mayor que el dinero civil. Militares invadiendo el campo humanitario. Esto pues producía unos problemas brutales, porque claro, el director del despliegue de la cooperación italiana pues decía que el coronel se estaba metiendo en lo suyo. Y esto no es lo ideal. La prueba está en que todos los demás, los militares se limitan sus fondos. En el caso nuestro, como vemos, muy poquito para los militares. Bueno, y nos vamos ya a un último concepto, que es la reforma del sector de seguridad. La reforma del sector de seguridad es un nuevo concepto, pero es un cometido antiguo. Le hemos dado nombre hace poco, pero la operación de Naciones Unidas en El Salvador, básicamente lo que hicimos fue reforma del sector de seguridad. Reducir las Fuerzas Armadas, reducir, civilizar y transformar los cuerpos policiales, hacer hincapié en tema tanto policial como judicial de derechos humanos, o sea, y eso fue hace 20 años, 21 ya. O sea, que el concepto es nuevo, pero el cometido ya existía. ¿Cuál es la manera de hacerlo? En principio, una revisión inicial de las estructuras de seguridad, que a su vez se van a replantear para ver qué es lo que está paralizando el país. Hay países cuyo presupuesto de seguridad, llámese militar y policial, es exagerado en relación al PIB y al presupuesto nacional. Luego, lo primero que hay que decir es, si no puedes mantener un ejército de 10.000 hombres, pues tendrás que quedarte con 2.000, pero lo que no puede ser es que no quede dinero para el resto. Luego hay que hacer una revisión inicial y replantearlo. Y una cosa muy importante, implementarlo.
lo que se ha planificado sobre el papel, ejecutarlo sobre el terreno. Los objetivos, pues llegar a una paz y un desarrollo sostenibles y a una prevención de futuros conflictos. Estas misiones son básicamente un peace building. Es construir una paz para evitar que un país en riesgo de conflicto acabe cayendo en ese conflicto. Normalmente estas misiones tienen un carácter civil, pero, y de hecho, por ejemplo, en la Unión Europea las lleva el Departamento Civil, no el Estado Mayor Militar, pero se integran en ella, en sus cometidos especializados, militares y policías. Como información para que se vea en qué se traduce esto, la Unión Europea ha establecido una lista de expertos para poder desplegarlos en misiones de reforma del sector de seguridad, y esos expertos los ha reclutado en una serie de sectores especializados, que concretamente para Unión Europea, otra organización podrían ser diferentes, son política, defensa, inteligencia, justicia, policía, fronteras, finanzas y sociedad civil. Estos serían asesores desplegados en un país, como era ese caso en el que estábamos en Guinea-Bissau, haciendo la reforma, en nuestro caso, de la defensa. Había también un guardia civil en el tema policial y el jefe de misión en esta misión era un general español, pero que estaba como civil. Estaba desplegado por la Unión Europea como civil, no como general. Problema que tienen estas misiones de reforma del sector de seguridad, que hay que mantener la intervención hasta que se culmine el proceso. Hay que finalizar la implementación. Concretamente, la misión de Guinea-Bissau se fue al desastre porque se hizo todo el planeamiento, pero no se pusieron los medios para implementarlo sobre el terreno. Y claro, si se le fue a los locales con todos los papeles, pues ahí quedó la cosa. Esto lo menciono, antes había comentado lo de cómo un mecanismo de cooperación en desarrollo podría llegar a complicarse. Este fue un planeamiento que hicieron los británicos en Afganistán, del Policy Action Group, en el cual se hacían unos pilares con una agencia nacional a cargo y una agencia internacional asesora, otras agencias que ayudaban, y luego a nivel nacional, regional y provincial cómo se traducía. Como ven, es tan complicado que no podía funcionar. Toda esta coordinación o integración era absolutamente complicada y descerebrada. Y llegamos ya a las conclusiones. Después de toda esta exposición, pues mis conclusiones son que, nos guste o no nos guste, esto es una realidad para el futuro. Yo estuve en un seminario en la Escuela de Misiones de Paz de Ghana sobre lecciones aprendidas de Darfur, y la conclusión es: las misiones en África serán integradas, punto. Y el que no le guste, que no vaya. Luego es una realidad que tendremos un señor como este, que era el jefe de misión de la Unión Africana en Darfur, dando órdenes a militares, a policías y a civiles. Los políticos, como ya he dicho, nos lo ordenan. Se va a desplegar en integrada, y especialmente en el escenario africano. Esto implica que es necesario que nos adaptemos y que debemos de aprender a comprendernos. Aunque nos veamos raros, no se lleve igual los pantalones vaqueros que el uniforme de campaña, pero es necesario que nos comprendamos. Y a la vez, esto nos da una oportunidad de éxito. Si en un país en conflicto somos capaces de atacar todos los factores de conflicto, al final conseguiremos que vivan felices y coman perdices. Y con esto, pues llegamos a la fase final. Muchas gracias.